Hola hermanos, el día de hoy, 11 de noviembre del 2023, es sábado de la 31ª semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos la memoria de un santo bien popular, pero en serio, bien popular en la Edad Media, San Martín de Tours. Fíjense. A ver, vamos por parte, un poco complicado. De él tenemos una biografía muy buena, pues Sulpicio Severo, que lo conoció, ya solo que lo conocía cuando estaba por morir, pero él escribió una biografía preciosa sobre él, que cuenta toda la historia, entonces tenemos muchos datos de él. Además, es el primer obispo en la Europa occidental que no es de origen, llamemos, aristocrático, sino que era soldado, imagínense ustedes, si llega a ser obispo. Ese es un punto. Y el otro punto es el primer fundador de un monasterio conocido en el occidente, y entonces, por lo tanto, sobre todo en las Galias, en Ligugé, y entonces, Ligugé sería. Pues fíjense ustedes, eso es parte del asunto. Bueno, a ver, vamos. Martín nace en Panonia, en lo que sería hoy en día Hungría, ¿no? Alrededor, algunos dicen 315, otros dicen 317, bueno, por ahí más o menos, ¿no? Porque es que Sulpicio Severo tampoco anduvo poniendo tal fecha o tal otra, ¿no? Sencillamente contó el asunto. El papá de Martín, de hecho le pusieron Martín por Marte, por el dios Marte, porque como él era soldado, y pasa a ser, en el momento en el que se jubila, digamos, que pasa a ser veterano, pues le otorgan unas tierras en el norte de Italia, en Pavía, y entonces se van a vivir para allá, y ahí fue el lugar donde él se educó. Parece ser que desde muy pequeño se hizo catecúmeno. Entonces entró a la formación para ser bautizado. A los papás no querían eso, pero porque ya vemos, en ese momento el cristianismo era una cosa, sí, ya era libre, no sé, nace en el 317, 316, ya el cristianismo había pasado a ser religión lícita, o sea, permitida, no religión de Estado, en el 313, de hecho del 311 en adelante. Pero entonces, claro, el hecho de que pudieran ser una religión lícita no significa que la mayoría de los del imperio estuvieran a su favor, porque no era así, para nada. Entonces, fíjense lo bello del asunto. Él tiene que ingresar porque es hijo de un militar, tiene que hacer carrera militar y entonces entra en, llamemos así, en la caballería, ¿ok? En una de esas ramas ecuestres, que incluso se dice que eran de la guardia del emperador. Y estaba él en la Galia, sobre todo alrededor de la zona de Amiens, y ahí ocurre uno de los episodios más famosos de la historia de él. Se supone, no sabemos exactamente en qué momento, pero se calcula que en el año 337 por ahí, más o menos, pues él está entrando a la ciudad de Amiens y entonces hay un pordiosero, un hombre que está ahí muriéndose de frío y viene él y agarra su capa, la rompe por la mitad y se la da, porque el asunto es miren, en el ejército usted ponía la mitad de sus pertrechos y la otra la ponía el imperio, y entonces por eso no podía darle lo que era del imperio, y entonces le da lo suyo, y en la noche parece ser, dice Sulpicio Severo, que tuvo un sueño en el que Cristo aparecía cubierto con aquella capa y le decía que, bueno, Martín, siendo un catecúmeno, y me ha cubierto con lo que tenía. Bueno, y ahí estuvo 2 años más o menos en el ejército, abandona el ejército, ahí lo acusan como desertor, lo meten preso, venía una batalla y la batalla nunca se dio. Y entonces lo liberaron y ya se pudo dedicar a lo que quería dedicarse, que era a servir a Cristo. Y entonces, San Hilario de Poitiers, que es el obispo más famoso en este momento en las Galias, pues lo acoge como discípulo de él, pero a Hilario lo expulsan, porque el movimiento en ese momento es el arrianismo, la herejía, y entonces lo expulsan y él se tiene que retirar. Y entonces fíjense, se va para su casa, se va hasta la Panonia, se va hasta el Illyricum, de hecho al Illyricum, y trata de convertir a la mamá, la logró convertir, al papá no. Al papá no lo logró. Pero bueno, y entonces en lo que viene de regreso, él va a predicar. Miren, es una cosa bella, ¿no? Él va anunciando a Cristo y todo. Regresa finalmente Hilario de Poitiers, regresa a su sede, y entonces ahí llega Martín a acompañarlo. Él es el que lo ordena diácono, es el que lo ordena presbítero, y luego más o menos se calcula, yo que sé, más o menos alrededor del año 370-71, es nombrado obispo en Tours. Y bueno, y ahí empieza su vida pastoral extraordinaria, luchando contra el maniqueísmo, el gnosticismo, el arrianismo, olvídense, firme contra todo, pero también tenía un lindo corazón, ¿no? Y él buscó salvar en algún momento a algunos de los que iban a ser condenados a muerte por herejes, y bueno,
Miren, se cuenta, para que vean ustedes, ¿no? Una cosa bella que en los pueblos, porque él andaba predicando por toda Galia, por toda la zona, y entonces al lugar donde él llegaba, como llegaba con su caballo, entonces lo que hacían era que colocaban una herradura para indicar que por ahí había pasado Martín. Esa tradición de poner herraduras en las casas viene de ahí, igual que viene del latín. Ok, del latín, porque hay algunos que por ahí han dicho cosas que no. Porque del latín, de chapelle, la capa, ok, la pequeña capa, entonces de ahí viene la capilla, ok, de ahí vendrá la idea de una capillita. Bueno, va a morir, porque no me puedo aquí, me gustaría pasar hablando un poquito más de él, pero no se puede. Él va a morir en Candes, pues eso queda más o menos en el centro de Francia, ¿no? Alrededor del año 397 y pues ahí murió. Bueno, aquí vamos por partes, porque resulta ser que debe haber muerto un 12 de noviembre, pero nosotros le celebramos siempre el 11. Ya les digo, un santo extraordinario, muy venerado. Ahí donde fue enterrado, ahí se construyó una capilla que fue destruida primero por los normandos en el siglo IX, luego, o sea, por los vikingos. Luego se hizo una basílica bella y en el siglo XVI la destruyeron los hugonotes, los protestantes franceses, se vuelve a reconstruir y parece ser que esa capilla finalmente se destruyó en el año 1797 por la Revolución Francesa. Claro, ya saben ustedes, no voy a hablar de eso para no amargarles a ustedes el día sábado. Pero bueno, y entonces ahí se construyó ahora, hay una basílica bella, pero esa basílica es muy reciente, no es de 1900, creo que se dedicó en 1925. Bueno, vamos a las lecturas del día. Terminamos de leer la carta a los romanos. Ya les decía ayer, ¿verdad? Que vamos a leer a partir de la próxima semana como primera lectura el libro de la sabiduría. Pero mejor terminemos la carta a los romanos. Capítulo 16, versículos del 3 al 9, versículo 16 y luego del 22 al 27. Hermanos, saluden a Prisca y a Áquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión que se han distinguido en predicar el evangelio y en el apostolado y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Les saludan Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Y aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya se ha fijado que a lo largo de todos estos últimos días les he señalado que Pablo está orando. Y vuelve. Ahora, oigan la lista que saca de toda la gente que conoce, ¿no? Aquí dice Prisca. Priscila y Áquila fueron los que él conoció, que habían huido de Roma en tiempos del emperador Claudio, y él los conoció ahí en Corinto, fueron sus colaboradores. Pero se echó una lista Pablo con unos nombres bien bonitos. Oigan, vayan considerándolos al momento de pensar en el bautismo de alguno de los hijos. Epéneto, ¿qué les parece? Un bonito nombre. Epenetito, vení para acá, olviden. Andrónico, no, ya les digo, en fin. Pablo, ¿qué está haciendo? Miren, es muy astuto. O sea, al momento de escribir la carta, que ya les decía yo ayer, Pablo, no había estado nunca en Roma, pero conoce gente en Roma. Y entonces por eso va saludándolos, va haciéndoles ver que no es un extraño para ellos, sino que de alguna manera hay muchos que pueden dar razón de quién es él. Y luego lo refrendan quiénes. De aquellos desde el lugar donde él está escribiendo que pueden hablar de él. Incluso Tercio, que es el escribano, ¿no? Porque Pablo no escribía, aunque hay algunas de las cartas que él dice, este soy yo, este es mi puño y letra, dice. Pablo va dictando las cartas. Hay siempre uno que las va escribiendo, ¿no? Pues pasando, es muy lindo esto. Lo bello es cómo termina esa oración tan linda, centrada en Cristo, hablar de Cristo, anuncien a Cristo, evangelicen, anunciar a Cristo, evangelizar, ¿no? Pero lleven a Cristo por todas partes, de eso se trata. El evangelio.
Lucas, ese sí no lo terminamos todavía, nos faltan 2 semanas, ¿no? Bueno, hay que terminar la 32 y bueno, la 34, 3 semanas. Capítulo 16, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús, pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pido disculpas, me equivoqué porque hice la cita de ayer, ¿no? Este es el capítulo 16, pero versículos del 9 al 15. Y entonces, bueno, me equivoqué en eso. Bueno, vamos por partes. Fíjense bien. Jesús, acuérdense que ayer nos ha hablado precisamente de ese afán de riqueza, de esas ganas de poseer que tenía aquel administrador, que ha sido incorrecto, que ha sido injusto en su manera de proceder. Muy bien. Y entonces, ahora, ¿qué escuchamos? Ahora escuchamos este relato bello en el que Jesús nos está haciendo ver. Bueno, el dinero es un medio, ¿ok? El dinero es un medio, no es un fin. Así que con el dinero injusto, gánense amigos, es decir, construyan relaciones. Ay, pero lamentablemente el problema es que el dinero separa, oigan. Las posesiones y cuánto afán de poder y de tener de la gente, que eso lo que va haciendo es rompiendo, eso va generando tantas situaciones contrarias y adversas pues a lo que es la voluntad del Señor. Y esto, por favor, esto no debe ser así. Ya esto no debe ser así. Lo que tenemos que hacer es utilizar los medios para buscar los bienes verdaderos. Así lo llama esta traducción, al menos dice eso, los bienes verdaderos. ¿Por qué? Y ahí hay que tener muchísimo cuidado, que esta es una advertencia preciosa. El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, lo será también en lo mucho. Y esto es clave. Fíjense, miren, no se llega a cometer un pecado grave, si antes no se ha fallado en las cosas pequeñas. Cuando se descuidan las responsabilidades, por muy pequeñitas que parezcan, ahí empieza a abrirse un resquicio, se empieza a abrir una brecha que nos puede pasar factura. Por eso hay que tener cuidado. Y luego, Jesús es bello al decirnos esto, ¿no? No se puede servir a 2 amos. No se puede. O sea, sencillamente se amará a uno o se odiará al otro. O sea, que hay que tener mucho cuidado en esto, mucha prudencia en a quién le damos el corazón. Y claro, termina Lucas diciendo, eso no le gustó a los fariseos porque esos son amantes del dinero. Bueno, también hay muchos fariseitos entre nosotros que viven o vivimos apegados a las cosas materiales. Eso no gana el cielo. Les invito a hacer oración. Me dicen que triunfe a toda costa, que pise fuerte, sin vacilar jamás, mostrando siempre dominio de las situaciones, de la gente, de mí mismo. Me dicen que escriba mi nombre con letras hermosas en tarjeta noble, que la impresión es lo que cuenta y hay que lucir estilo, título, rango y riqueza. Me dicen que me cerciore de tener todo bien atado, de asegurar el futuro, de dominar el presente, para así vivir al límite. Pero llegas tú y te ríes de esos consejos y me dices que desde arriba no se ve a las personas, que escriba mi nombre en las horas regaladas, en las puertas abiertas de mi vida, en las manos ofrecidas para apoyar al próximo. Llegas tú y descolocas mi orden y me dices que salte al vacío y me recuerdas que es en los sencillos, los mansos, los pequeños y los pobres donde está la vida sin límite. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Martín de Tours, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos.